Damos inicio entonces a la presentación del doctor Alonso Valencia. Recordarles que contamos con 20 minutos cada presentación, luego haremos una sesión de preguntas como en las dinámicas anteriores. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de la participación de los esclavos en el proceso de independencia de la gobernación de Popayán para mostrar cómo se presenta una serie de procesos de insurgencia que van a llevar a lo que los forjadores de la República llamaron guerra racial. Las protestas antifiscales desarrolladas en la gobernación de Popayán durante el siglo XVIII llevaron a que la élite regional calificara a todos los que participaron en las protestas como los negros. Los negros era el sector mayoritario desde el punto de vista demográfico de la región del Valle del Cauca, debido a que los libres de todos los colores, cuyo fenotipo más destacado era el afrodescendiente, alcanzaban un porcentaje poblacional del 60%. A ese 60% se agregaba un 20% que estaba conformado por los esclavos. Esto significa que los negros, como la élite calificó a todos los que no se identificaban con su color, sumaran el 80% de la población. Es decir, hay un dominio, un 80% de afrodescendientes frente a un 16% de población blanca. Los negros se van a ver inmersos en una serie de conflictos políticos, y estos conflictos políticos van a despegar en el Valle del Cauca de una manera abierta durante todas las protestas antifiscales del siglo XVIII, pero en lo que nos interesa, fundamentalmente a partir del grito de independencia quiteño de 1809 y el de Santa Fe de Bogotá, que se da en 1810. Esto va a llevar a que en el Valle del Cauca se presente poco después, a partir de 1811, un movimiento que se va a llamar el de las ciudades confederadas del Valle, que va a enfrentar a la élite regional que estaba representando los intereses de la corona francesa. En todo este proceso, los afrodescendientes van a jugar un papel importante, sea voluntaria o sea involuntariamente. Pero esto nos permite mostrar que en los movimientos de independencia de los espacios gubernativos de la gobernación de Popayán se van a dar 4 clases de participación de afrodescendientes y de los mestizos. El primero es la de muchos esclavos de Popayán, quienes participaron en los ejércitos realistas a partir de la promesa de libertad que les diera don Miguel Tacón y Rosique, el gobernador de Popayán. La segunda es la de los negros del Valle del Patía, quienes desde tiempo atrás habían mostrado un abierto rechazo a las élites de Popayán y del Valle del Cauca, y estaban ubicando una zona donde se habían presentado algunos palenques donde se refugiaban negros libres y huidos de haciendas del Valle del Cauca y de las minas del Pacífico. El otro proceso es el de los mestizos indígenas de Pasto, quienes fueron movilizados por la acción del clero fanático liderado por el obispo Salvador Jiménez de Padilla y por una élite regional bastante poderosa. Y el cuarto es la de los mestizos del Valle del Cauca, quienes no mostraron unidad en favor de los patriotas ni del rey. Nosotros podríamos decir que en términos generales los sectores afrodescendientes de toda la gobernación de Popayán van a estar mayoritariamente contra el movimiento patriota. Esta posición de los negros se va a mantener prácticamente alterable hasta 1814, cuando se produce la reconquista española de estos territorios, debido a que los españoles van a realizar una serie de exacciones económicas, van a hacer una serie de conscripciones forzosas para llevar a los negros a los ejércitos y finalmente por una serie de explotaciones van a hacer que los negros cambien su posición primero realista y se vuelvan ya patriotas. La posición patriota de los negros se va a dar de una manera evidente a partir de 1819, cuando en San Juanito, en la batalla de San Juanito en Buga, son sectores populares del Valle del Cauca los que enfrentan las tropas realistas y las derrotan, habida cuenta que ya se había dado la derrota de los ejércitos españoles en Santa Fe de Bogotá, en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. Y también son negros los que van a participar en la batalla del Palo, donde cerca a Caloto, donde son los negros los que derrotan y matan al gobernador realista de Popayán, el señor Solís. Ahora, esto nos permite entrar en las resistencias populares de la posindependencia. En 1819, cuando aún resonaban en el Valle del Cauca los ecos de la batalla de San Juanito, con la que los vallecaucanos sellaron la independencia de esta región de la Nueva Granada, en las planicies bañadas por el río Cauca se escuchó un grito que llenó de terror a los terratenientes esclavistas de la zona: mueran los blancos y los ricos.
Para las pocas fuerzas patriotas que habían luchado en Venezuela y que estaban presentes en el Valle, este grito no era nada nuevo, pues lo padecieron en 1813 cuando lo repetían los seguidores de José Tomás Boves, quienes habían infligido derrota tras derrota a las fuerzas patriotas, pero para los hacendados del Valle del Cauca fue como un aviso premonitorio de que la insurgencia social que venía desde el siglo anterior se volvería incontenible en momentos en que la dominación española era derrotada por unos campesinos que no tenían una instrucción militar previa. Mueran los blancos y los ricos era un grito que parecía confirmar lo que la élite esclavista de la Nueva Granada temía, la guerra de castas o guerra de colores. Esta guerra de castas había sido advertida por los principales políticos de la temprana república, quienes se dieron cuenta que muchos negros, esclavos y libertos, indios, mestizos y blancos pobres no compartían sus ideales políticos y que por el contrario se oponían a la consolidación de una república que permitía que los sectores dominantes continuaran con la explotación que había mantenido durante siglos. Vista desde los sectores populares, dicha guerra no era más que la oposición beligerante a aquellos sectores que querían perpetuarse en el poder para constreñir la libertad que los hombres y mujeres de los sectores populares habían conquistado de hecho durante el largo periodo de dominación española y de las guerras de independencia. Se trataba de un proceso de insurgencia social desarrollado en el Valle del Cauca, donde durante las primeras 5 décadas del periodo republicano, cuando los campesinos de la zona, por su persistente oposición a las medidas de control tributario y social, fueron calificados y perseguidos como bandidos por los terratenientes y funcionarios del Estado. Dejando esto de lado, podemos decir que la participación de los campesinos negros vallecaucanos en el proceso de independencia tuvo para ellos 2 consecuencias negativas que se sintieron a partir de 1819. Muchos dejaron de ser campesinos libres y se convirtieron en reclutas forzosos, y como soldados debieron marchar a las guerras que se dieron en Pasto, en Quito y Perú, que por lo demás deben buena parte de los éxitos militares al desempeño de los vallecaucanos. Otros fueron convertidos en contribuyentes por el Estado republicano al exigirle tributo por sus actividades económicas y niveles de renta. Pero lo más importante es la respuesta que se da frente a estos 2 hechos. Muchos de los campesinos se enmontaron, único medio que encontraron para reconstruir sus economías bastante menguadas por la pérdida de brazos y la destrucción de chácaras y fincas. Se enmontaron de acuerdo con sus tradiciones, sembraron tabaco para el contrabando, que las autoridades coloniales habían desestancado y las republicanas volvieron a estancar, destilaron clandestinamente aguardiente y convirtieron los rastros, o sea, la venta de carne seca y en salmuera, en su más importante actividad económica, pues las reses y cerdos eran productos del abigeato. Esto mostró de nuevo unas sociedades negras y marronas acusadas de prácticas delincuenciales de diverso tipo que las élites intentaban controlar sin mayores resultados. Sin embargo, las mayores transformaciones se sintieron en el campo político, pues para lograr una mayor eficiencia en los aspectos administrativos se alteró el viejo orden de las ciudades con términos territoriales e instituciones patrimoniales y se avanzó en el desarrollo del sistema republicano. Esto significó quebrar la hegemonía de las élites de viejas ciudades coloniales y darle mayor categoría a pueblos que fueron elevados a la de villas, con todas las implicaciones que esto tenía al exigir un aparato administrativo en el cual los campesinos, los excluidos de la colonia, encontraron espacios de participación política que los convirtió en electores y elegibles y guardadas proporciones en integrantes de la naciente burocracia republicana. De esta manera, los campesinos pasaban a ser un actor social capaz de reivindicar un papel político, que es quizás la mayor transformación que se dan los campesinos después de la independencia. Ahora miremos las resistencias sociales durante el periodo de consolidación republicana. Queda una última consecuencia de la independencia que es necesario destacar: el comportamiento de los esclavos durante el proceso. Aunque muchos esclavos se vincularon al ejército debido a la promesa de libertad que le hicieran quienes los comandaban, la queja de los esclavistas, realistas o patriotas muestra que muchos de ellos habrían aprovechado el caos generado durante el periodo para escapar. La situación no parece haber cambiado mucho cuando Bolívar llegó al Valle, pues para formar el ejército del sur ordenó la conscripción de miles de esclavos, quienes obtendrían su libertad al finalizar el servicio. La respuesta no fue la que esperaba. Muchos esclavos huyeron y muchos amos los ocultaron. Muy pocos se presentaron al ejército. En el fondo del reclutamiento ordenado por Bolívar estaba el temor que los libertadores sintieron frente a una posible guerra racial como las que se habían dado en Venezuela y que en el Valle se habían evidenciado a partir de 1819, cuando muchos afrodescendientes liderados por el filibustero inglés Juan Runnel conservaron las armas y en medio de situaciones de orden públicos, saqueos y asaltos gritaron: mueran los blancos y los godos.
Por otra parte, en algunas zonas como las montañas de Tuluá, los montes cercanos a Caloto, los de La Torre, Llano Grande, Sopinga y en la región de Supía, se estaban dando verdaderos procesos de cimarronismo armado muy difíciles de controlar por el nuevo gobierno. No se trataba del cimarronismo colonial, aquel que era emprendido por grupos de esclavos para construir formas de vida en lugares alejados de sus opresores, sino el realizado en zonas poco controladas por los blancos, en las cuales iniciaban procesos de apertura de parcelas para la producción de tabaco, destilación de aguardiente y salazones, que eran comercializadas por medio del contrabando en las zonas de frontera minera, de colonización o en las mismas ciudades vallecaucanas. En cierta forma, siguieron inmersos en procesos económicos tradicionales. De allí el esfuerzo de los administradores republicanos por insertarlos en la república y el de los hacendados por sujetarlos a las haciendas. La situación se hizo más crítica a partir de 1821, con la expedición de leyes que buscaban abolir la esclavitud, así fuera una abolición gradual, pues los esclavos entendieron que la esclavitud sería definitivamente abolida. No esperaron a que ello ocurriera y se convirtieron en agentes de su propia libertad al acelerar procesos de huida, lograr la libertad por procesos manumitorios o reclamándola en los tribunales, procesos similares a los ocurridos en otros sitios de América. Esta actitud de los afrodescendientes es la que sobresale al realizar el seguimiento de las medidas que respecto a la abolición de la esclavitud tomó el gobierno republicano y frente a la oposición que hicieron los hacendados, quienes veían que no solo sus esclavos huían, sino que los pocos que conservaban entraban en procesos de manumisión y de libertad de vientres, resquebrajando definitivamente el orden social y económico. El proceso se desarrolló en medio de una insurgencia social cada vez más fuerte de los esclavos y los campesinos vallecaucanos, quienes debieron seguir enfrentando las pretensiones de los sectores más conservadores por someterlos a nuevas formas de sujeción social, ocultas en el proyecto de monopolizar los cultivos comerciales, única forma de quitarles su autonomía. Esto explica su persistente lucha por el derecho a cultivar libremente, que produjo el enfrentamiento contra el Estado republicano y que lo llevó a gritar nuevamente en 1830, «Viva Bolívar, mueran los blancos», grito que otra vez sustentó el temor de la élite frente a una posible lucha de castas. Los hechos ocurridos en Cali, donde el apoyo a la dictadura de Rafael Urdaneta se logró luego de un pronunciamiento popular acompañado por los gritos de «Mueran los blancos» y «Viva Libertador Bolívar». Acerca de este movimiento, las élites locales dijeron que el espíritu de la facción no era otro que una guerra de castas, a la cual servía de pretexto solamente el restablecimiento del general Bolívar, tal y como lo expresó Eusebio Borrero, uno de los más representativos hombres de la élite caleña, quien fundaba su temor en hechos que se remontan a diciembre del año anterior, a 1829, cuando el Libertador, a juicio de la élite caleña, halagó a la multitud invocando el nombre de igualdad tan mal entendida por las clases ignorantes. El temor a una guerra racial no era infundado, pues se cometieron desórdenes y atentados que se prolongaron desde el mes de septiembre de 1830 hasta febrero de 1831, duración que se explica porque recibieron el respaldo del mismo general Urdaneta, quien otorgó a los negros revoltosos grados militares, dio ascensos y les confirió los destinos civiles del departamento, incrementando los temores de la élite. Dice así Eusebio Borrero criticando estas medidas: ¿cuánta indolencia no adquiriría con esta conducta una facción cuyas verdaderas miras no eran seguramente ni las formas de gobierno ni una adhesión sincera al general Bolívar, sino la destrucción de los blancos? Lo más gracioso de esta anárquica escena era que contra el espíritu de aristocracia que el general Urdaneta pretendía establecer en Colombia, promovió sin saberlo en Cali la democracia más desenfrenada y una democracia compuesta solamente de las clases ignorantes y abyectas de la población. Lo cierto es que ante la presión popular a la élite caleña no le quedó más remedio que aceptar el gobierno de Urdaneta, y esto obligó a que el general José Hilario López sometiera a los amigos de la dictadura. Pero Eusebio Borrero no dejó de denunciar que las acciones de desorden tenían móviles que iban más allá de los políticos. Decía: el carácter de la facción que ha agitado este pueblo no es ni ha sido el de un partido político, pero ni el de adhesión al general Bolívar, sino el de una guerra de castas. Esta propensión se manifiesta la primera vez en Cali el año de 19, cuando la reacción que hizo la Nueva Granada contra la dominación de los españoles, con motivo de la victoria de Boyacá. Se hizo aquí un levantamiento conocido hoy con el nombre de Bochinche de Runel, cuyo objeto fue al principio, como el de todos los demás pueblos, sacudir el yugo del expedicionario Murillo. Pero antes de 15 días el grito de «mueran los godos» sucedió el de «mueran los blancos»,
y con él fueron sacrificados muchos ciudadanos honrados que realmente no tenían más delito que el color. Así, como entonces el nombre de la libertad sirvió de pretexto a los asesinos, robos y violencias que se cometieron por la clase inferior del pueblo, así ha servido ahora el del libertador para todos los desórdenes que se han cometido en este cantón desde el año de 28 a esta parte, sin que ni entonces ni ahora haya tenido los que lo han invocado otras miras que saciar su odio contra la clase notable. ¡Viva Bolívar y mueran los blancos! Era contradictorio el grito que surgía por las calles y plazas de Cali. Yo puedo predecir sin temor de que el tiempo me desmienta que cuantas turbaciones puedan renacer en Cali se convertirán siempre en guerra de clases, cualquiera que sean los motivos que las causen. Esto lo escribió Eusebio Borrero en 1831. La intervención de estos sectores populares en actividades políticas hizo que los esclavistas fueran perdiendo el poco control social que conservaban sobre algunos de los esclavos y libertos y obligó a la expedición de leyes para el control de vagos, mendigos y taúres de profesión que no tuvieron ninguna aplicación debido a la permanente alteración del orden público. Esto incrementó la relajación de los lazos de sujeción social, aumentando el desespero de los señores esclavistas, quienes consideraban que sus libertos y esclavos avanzaban en un acelerado proceso de bandidaje. En forma diferente a como pensaban las élites, muchos de los marginados lucharon en las ciudades por un espacio de participación democrática en la excluyente sociedad republicana que permitiera abolir la esclavitud y los estancos, o buscaron en los campos la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra que les garantizara una existencia digna. Lo hicieron en medio de procesos de desorden social como la llamada Guerra de los Supremos entre 1839 y 41, cuando muchos esclavos siguieron al caudillo José María Obando, quien había decretado la libertad de los esclavos de su ejército. La derrota del caudillo llevó a que muchos esclavos huyeran de sus amos, pero no significó que la resistencia social fuera controlada. Por el contrario, las fuerzas oficiales dirigidas por Tomás Cipriano de Mosquera orientaron todos sus esfuerzos al control de los negros. Comillas, he dado orden al coronel Ibáñez que con 400 hombres de guardias nacionales del Cauca y Buenaventura, que deben llamarse al servicio, persiga tenazmente a los negros y prófugos que están en el palo para aprehenderlos y someterlos a la obediencia del gobierno y de sus amos. Los libres y peores esclavos serán remitidos presos a Antioquia para que sirvan como soldados en las tropas que se organizan en aquella provincia, cierro comillas. Esto no dio ningún resultado, pues poco después Mosquera escribía al presidente acerca del peligro de que el sur se perdiera por la continuidad de la insurgencia. Decía Mosquera, sublevadas las cuadrillas del Cauca por Obando, han quedado completamente inmoralizadas y una gran parte de los prófugos dispersos en los montes de aquellas provincias amenaza la tranquilidad. La Guardia Nacional del Cauca ha tenido que mandarla a obrar contra los negros de San Miguel, que están en armas en el cantón de Tuluá. De la de Buenaventura ha marchado parte al cantón del Raposo para obrar contra los negros sublevados en Micay, Yurumangui y Cajambre, pues el comandante Cabal y el mayor Guerrero atienden a obrar contra los negros de Guapi, Napí, Timbiquí, Saijá y los facciosos de Ispandé. Es decir, la Guerra de los Supremos sirvió para que los procesos de insurgencia social que se dieron en el Valle del Cauca se extendieran a toda la frontera del Pacífico. Todo evidenciaba que, como ocurrió después de contiendas anteriores, otra vez los campesinos del sur de la Nueva Granada que se oponían al dominio terrateniente deberían nuevamente refugiarse en los montes y desde ellos resistir haciendo gala de sus tradiciones culturales. Lo nuevo era que esta vez los enmontados habían visto ampliado su número con una gran cantidad de esclavos que habían aprovechado la guerra para convertirse en hombres que se negaban a aceptar su condición jurídica de esclavos. La denuncia de varios políticos conservadores caucanos no se hizo esperar y en septiembre de 1842 describieron la situación de las provincias del Cauca a la Cámara de Representantes. Decían los esclavistas caucanos, la provincia de Popayán está llena de bandoleros y ladrones, apenas puede viajarse por ella, principalmente en la parte de su territorio donde hay esclavos, porque a nadie obedecen, a nadie respetan. Tantos hay que ellos han abandonado a sus amos y sus amos los han abandonado a ellos. Y la autoridad pública no protege a los amos, ni los amos ayudan a la autoridad pública, porque a esto les falta fuerza, a aquello les falta interés. Y en semejante apatía de autoridad y sus particulares, ambos padecen. Los representantes caucanos aprovecharon el momento para denunciar los males ocasionados por la Ley de Libertad de Vientres expedida en Cúcuta en 1821, puesto que según ellos no se meditó, comillas, sobre las consecuencias nefastas que esto traería al futuro sobre la sociedad, cierra comillas, ya que
abro comillas, el año de 1821 era aún demasiado temprano para representar fructuosamente sobre los malos resultados de la ley. En 1842, demasiado tarde para representar fructuosamente sobre lo que ya sucedió, cierro comillas. Pero su queja no se basó en que se les hubiera quitado los esclavos que eran considerados por ellos como sus elementos de producción, sino que estos se hubieran convertido en elementos de destrucción y ruina. No se quejaban de que se hubiera privado a los habitantes del Cauca de una porción de su propiedad, sino que se les hubiera puesto en imposibilidad de reponerla y aún de conservar las que quedaron. Consideraban que lo más grave de todo radicaba en que se hubiese puesto en peligro el statu quo, ya que el ascenso social de los negros y mulatos, libres y libertos, podía significar una nueva guerra de razas que ellos veían venir irremediablemente. Decían, la raza más civilizada pero menos fuerte y numerosa ha quedado cruelmente entregada a la más robusta y bárbara, que vuelve ahora todas sus energías contra la primera, de tal manera que muy pronto tendrán que recurrir los unos al derecho natural para defenderse contra los otros. Si vosotros, representantes, no les prestáis poderosa ayuda, brotará precisamente una guerra de exterminio entre ellos que horroriza solo al concebirla y que solo por acá se teme. A pesar de señalar la gravedad de la situación, era expuesta como un problema muy simple por los legisladores vallecaucanos. Ella era consecuencia directa de las políticas desarrolladas por los liberales, en particular las leyes de libertad de esclavos, que habían lesionado gravemente las tradicionales formas de control social. Al respecto argumentaban reiterando su temor de que en el Cauca se desarrollara una guerra racial. ¿Pero qué ha sucedido? Que no solo se le quitaron los brazos a la industria, sino que se pusieron obstáculos insuperables en sus progresos, lanzando a la sociedad jóvenes de 18 años que sin educación alguna, nacidos y criados como esclavos, pasan en un solo instante del poder de un amo a quien el Estado les hace aborrecer al poder de sus pasiones, que son las pasiones de la eyección. Sin expresión moral ni signos religiosos, sin freno que los contenga, favorecidos por el clima y la abundancia de un terreno fértil en demasía, que les propicia sus hábitos de pereza, ellos ven en la raza dominadora un enemigo mortal a quien les queda fácil destruir. Desde luego, era en esto lo que radicaba el problema. Los libertos, una vez alcanzada la libertad, no querían estar sometidos nuevamente a una mal disimulada condición servil como la que les imponía la ley de patronato expedida en 1842, que los obligaba a contratarse con algún terrateniente hasta que cumplieran 25 años. Ellos preferían huir a los bosques para construir unas formas de vida más libres. Para solucionar el problema, solicitaron a la Cámara que impusiera penas severas a los libertos que no cumplieran con sus contratas, que se nombraran curadores para que explicaran las obligaciones a sus pupilos, que se promoviera la educación moral y material de los libertos y que se repartiera la pérdida del capital que había en esclavos en el año 21 y que ascendía a 1 millón de pesos entre el mayor número de personas que fuera posible. La solicitud no tuvo ningún eco y la situación del sur del país continuó inmodificada sin que lograran avances importantes en el control de los esclavos que habían huido de sus amos o de aquellos que, por haber alcanzado la mayoría de edad, estaban cobijados por la ley de 1821, lo que se complicaba con la existencia de remanentes de los ejércitos de los supremos. El problema consistía en que las denuncias de los esclavistas no eran una mera retórica explicada por su posición de clase. No, ellos tenían verdaderos motivos para temer la pérdida del control social. Por ejemplo, el gobernador de Cauca, Jorge Juan Hoyos, recomendaba regularizar de nuevo la subordinación y disciplina bajo los cuales se conservaron los esclavos antes que principiase la guerra de la independencia, y más que todo hace indispensable evitar y corregir el desenfreno a que se creen llamados los hijos de esclava al salir del poder de los amos que los crearon, cuya holgazanería y libertinaje inducen a sus padres, parientes y compañeros esclavos a hacer comparaciones que seducen a individuos cuya condición, educación y raza les hace mirar el trabajo no como una necesidad común a todos los hombres, sino como una obligación impuesta por sus señores. De esta manera se estableció una relación entre participación política popular, insurgencia social y delincuencia, que al tener principalmente a la población esclava y liberta como agentes sociales, les permitía a los sectores más tradicionalistas señalar que el caos social que experimentaban no se debía a la perpetuación de su dominación, sino a las reformas sociales que trajeron la independencia y la república. Esto, desde luego, era una realidad incuestionable, ya que, como hemos dicho, la población de ascendencia africana supo aprovechar las reformas
republicanas para buscar insertarse en una sociedad que aún estaba dominada por los terratenientes, inserción que les servía para cuestionar la continuidad de tal dominación, una situación que a pesar de las conquistas alcanzadas se perpetúa aún en nuestra región, tal y como lo demuestra la justa lucha de los corteros de caña que se realiza hoy en día. Bien, muchas gracias, Alonso.